Genshin Impact nos tiene acostumbrados a escenarios increíbles, la ciudad de Inazuma, los montes de Liyue o la llanura de Mondstadt. El tema es que, aunque estemos hartos de escucharlo, estamos a las puertas de Fontaine, una región que se dividirá en dos partes separadas por culpa del clasismo y la industrialización, haciendo que la parte de la gente rica se desarrollara tanto que la flora y fauna solo sea una simple decoración. Y en la parte de la gente pobre directamente no hay indicios de vida más que la humana, y eso es porque la fauna y flora marina es la que realmente va a destacar en esta región. Esta separación de los humanos con el resto de especies, a excepción de los bichillos esos peludos, contrastará mucho con Sumeru, la región de la que venimos. Allí, los humanos, animales y plantas coexisten en un balance perfecto, aunque a veces hay anomalías en el comportamiento de las especies, y ahí es donde entra Tighnari, el guardia forestal del bosque Avidia. Él es descendiente de los Fennec, una raza de zorro del desierto de la vida real, que ha inspirado a incontables criaturas ficticias, cuya misión es preservar el ecosistema del bosque y vigilar a sus visitantes. Puede que teniendo personajes más importantes, poderosos y bonitos, Tighnari parezca poca cosa, pero siendo Sumeru la región de la vegetación y riqueza demográfica, la tarea de conservar esta misma riqueza es muy necesaria para que tanto humanos como los demás seres puedan vivir en armonía, por lo que viéndolo de cierta forma, mientras que los demás están todo el día metidos en una clase, Tighnari hace que Sumeru se vea como se ve, se viva como se vive y existan las especies que existen, a base de experimentar y sacrificarse por los demás. Debido a que para ello ha tenido que sufrir efectos secundarios al ingerir ciertos alimentos, ser atacado por especies agresivas o adentrarse en zonas muy peligrosas, la gente que no conoce exactamente cuál es su trabajo simplemente le llaman el caminante de la espesura. Hoyoverse es muy selectivo a la hora de hacer personajes, dándole a algunos mucha visibilidad en cuanto a historia y poder, mientras que deja a otros personajes mendigando algo de pasado. Pero creo que donde más se ha notado esto ha sido en Sumeru, porque en Mondstadt está Diluc, Venti, Albedo, Mona, etc. En Inazuma tuvimos a Ayaka, Ito, Yae, Kuki, Sara y Ei. Sí, Ei tiene un trasfondo god. Calladito. Y en Liyue ya ni te cuento, empezando por Zhongli y siguiendo con Ningguang, Ganyu y como olvidarnos de Xiao y Shenge. Pero en Sumeru tuvimos un personaje cuyas historias solo son anécdotas aisladas, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Nahida es la puta arconte, Scaramouche se considera un personaje de Sumeru pero no lo es básicamente, y Collei tuvo un manga entero hecho mucho antes de Sumeru, y por desgracia Tighnari no se escapó de esta sequía de trasfondo en los personajes. ¿Os acordáis de lo que os dije en el vídeo de Yanfei acerca de esto mismo y puse de ejemplo a Yelan? Esto es algo que le ha pasado a muchos personajes. El primero que se me viene a la cabeza es Yelan. Todo su pasado, todas sus líneas de voz, todas sus historias, todo eso se puede resumir en es muy buena en su trabajo. Todos los párrafos del menú de personaje son historia tras historia tras historia, en la que se nos dice una y otra vez que es muy buena espía, que es muy buena obteniendo información y bueno, creo que ya lo pilláis. Pues al igual que Yelan, Yanfei y otros personajes, su historia más allá de la de su visión es más inexistente que una Aloy C1. No me malentendáis, las anécdotas sí que aportan bastante, porque nos explican cómo se desenvolvieron los personajes en su pasado, pero como tal no nos explican qué fue lo que le hizo ser como es. De hecho, Tighnari lleva siendo un erudito desde pequeño. El motivo por el que recibió su visión fue porque les dio una clase sobre botánica a los que supuestamente eran los sabios más conocedores del tema. Por eso no ha habido nada que le hiciera cambiar drásticamente. Hay gente que dice que la gracia de Nilou, por ejemplo, es que no tenga lore y que sea una chica normal. Pero entonces, ¿por qué recibió su visión? Y lo mismo se aplica a Tighnari. ¿Por qué obtuvo su visión al salir de darles la clase a los sabios? ¿Qué cambió en él para demostrar ser digno de una? Porque en el debate no tuvo una gran revelación o algo así. Es más, tiene otras historias en las que tendría más sentido que lo hubiera recibido entonces. Y en parte ese es uno de sus problemas. Debido a su historia y su personalidad, Tighnari se siente el mismo personaje al empezar que al terminar. Y algunos diréis, claro, los personajes jugables de Genshin no pueden cambiar como son, porque pagamos por ellos, y tenemos derecho a que Xiao siga siendo un emo edgy. Y no te digo que no, obviamente si Venti madurara mucho hasta el punto de dejar el alcohol no sería el mismo personaje y eso sería sinceramente una mierda. Pero pensad en Cyno por ejemplo,
Al principio se nos presentó como alguien extremadamente serio, que no tenía piedad con los civiles si se interponían en su camino, además de ser muy cerrado de mente. No aceptaba ni toleraba que alguien le hiciera cambiar de opinión. Pero después de lo que ocurrió en la misión de Arconte, Cyno se relajó mucho más, empezó a confiar en nosotros e incluso se convirtió en un recurso cómico muchas veces. Todo esto sin ser reescrito ni cambiando su personalidad al completo. En cambio, después de que Collei se le fuera el Elderzar, y después de estar a punto de morir porque le cayó un puto rayo encima, Tighnari siguió siendo igual. Puede que fuera tan listo que nada le haga madurar ya a estas alturas, pero la cuestión no es que madure, sino que se note que las cosas que le suceden le afectan, por dos motivos. Primero, para que Tighnari se sienta que es un personaje redondo, que no sea un NPC con diseño diferente a este, que se note que tiene una historia trabajada y que se note que su participación en la historia no la podría haber ocupado nadie más. Y segundo, al igual que la historia hace que los personajes cambien y por lo tanto sean mejores, si los personajes no cambian es como si la historia no hubiera servido de nada. Me explico. Una de las cosas más importantes del guión de una película, serie o videojuego es el sacrificio o por descarte las consecuencias. Si la historia comienza con un protagonista amargado en una ciudad destruida y al finalizar la trama todo sigue igual, todo el transcurso de la historia parecería inexistente. Por ejemplo, yo amo Dragon Ball y justamente por eso sé sus defectos, y uno de ellos es su historia, que aunque a veces se la saquen con algunas sagas, la mayoría del tiempo es una mierda. ¿Por qué? Porque da igual quien muera, da igual la destrucción, dan igual los traumas porque piden un deseito al dragón y todo vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Y lo que hay en medio es genial, pero de nuevo, nada influye a futuro. Pero en Genshin Impact, Liyue empieza siendo muy dependiente de Rex Lapis y termina siendo todo lo contrario, Inazuma empieza siendo una dictadura con su pueblo totalmente oprimidos y son despojados de su libertad y termina siendo todo lo contrario, y eso hace que los personajes cambien porque los cambios en la región les afectan a ellos. Pero a Tighnari no le afectó en nada que los sabios fueran derrocados porque a él ya le vale verga ese mundo. Solo vive por el bosque y el bosque vive por él. Los afectados fueron los que tienen relación con la academia o con la ciudad de Sumeru, o los habitantes del desierto, por todo el tema de la supuesta pelea entre la reina mayor Rukkhadevata y el Rey Resred. ¿Qué pasa? Que Tighnari es uno de los pocos que en ese momento nada de eso le afectó, lo que ocasionó que no pudiera adaptarse a un cambio porque no hubo ninguno. Y lo dicho, en este campo comparte muchas similitudes con otros personajes, Keqing, Kiki, Xingqiu, Xiangling, Bennett, Rosaria, Diona, Yanfei, Yelan, todos son personajes que al no haber participado prácticamente nada en la misión de Arconte, es como si nunca hubieran existido o su participación sea apenas notable, causando que no hayan cambiado en nada. Y que todos los antes mencionados sean de permanente sin contar a Yelan no es excusa para que no merezcan evolución, véase Diluc o Dehya, porque hay personajes 5 estrellas que tienen incluso menos lore que ellos. Kokomi, Nilou, perdón. Y curiosamente, estos personajes que tienen lore 0 no fueron apoyados por sus misiones legendarias para arreglar esto. Pero por suerte, Tighnari no tuvo una misión legendaria que lo mejoró, sino que tuvo una misión que... es directamente indescriptible. No voy a enrollarme tanto en este punto, porque puede que algunos de vosotros no hayáis hecho todavía su misión legendaria, y tampoco diré que es la mejor misión del juego, es muy buena pero no a tal nivel. Pero es que a día de hoy me sigue sorprendiendo el nivel que tiene esta misión para ser de un personaje de permanente. Cualquier misión legendaria puede ser la mejor desde el punto de vista subjetivo. Por ejemplo, todos sabemos que la misión de Hu Tao no es que sea lo mejor del mundo, pero solo porque ella te guste mucho puede ser tu misión favorita. Pero eso no quita que desde el punto de vista objetivo sea mala. Bastante, de hecho. Y lo dice un main Hu Tao. Y también puede ser todo lo contrario. Puede que no te guste Shenge, pero te guste su misión porque es la hostia. Ese es el caso de Tighnari. Ya lo dije en el vídeo de Eula. Lo que hace que una misión legendaria sea buena objetivamente es que se nos introduzca un personaje, se nos hable de la región y que ambas cosas se relacionen, haciendo que el lugar nos haga entender cómo es el personaje y viceversa, para que este personaje pueda desenvolverse a través de una historia original para familiarizarnos con él.
No quiero hacer spoiler, pero solo diré que tanto Tignari como el NPC principal de la misión son ambos ex miembros de la academia, siendo Tignari el mayor modelo a seguir y el otro fue considerado un loco y por eso decidió seguir con sus investigaciones en otro lugar. Y aunque ellos dos puedan parecer personas contrarias, en realidad ambos son dos eruditos que no necesitan estar en mitad de los más listos, rodeados de sabios que les alaban para sentirse bien con ellos. Porque lo que les hace feliz son los resultados de sus investigaciones, ya que estos podrían ayudar a otras personas en un futuro. Y por eso esta misión es tan buena. La gente no para de mencionar la misión porque tiene un final algo triste, que bueno, sí, no es el final más feliz del mundo, pero lo que realmente es excelente de esta misión es cómo relacionan esta historia con Tignari. Al igual que el NPC principal, él también destaca por ser un erudito totalmente dedicado a lo que hace. Tignari no es un erudito que abusa de su sabiduría para hacer dinero o por fama. Él es una persona que cree que precisamente por saber tanto, debe dedicar todos sus esfuerzos a investigar cómo ayudar a las siguientes generaciones, para que Sumeru sea un lugar mucho más seguro. Por lo que al final, siendo un guardabosques, está salvando muchas vidas a los futuros habitantes de Sumeru. Aunque Tignari a veces sea borde y rechaza invitaciones de otros para volver a la academia, simplemente intenta que le dejen en paz, ya que su vocación no está en la superficie clasista de la ciudad de Sumeru, sino en cuidar la verdadera Sumeru, la región de la flora y la fauna, defendiendo a los débiles y exterminando a los abusones. Claro, obviamente hablando del lore, en él Tignari es muy poderoso, pero en el gameplay ya no es tan así. Tignari es un carry on-field muy extraño. Extraño porque la mitad de su daño es la ulti y la otra son los cargados con la elemental. Pero claro, él solo puede dar 3 cargados con la elemental, por lo que su función se limita a sacarlo, usar la ulti, usar su elemental para tirar los 3 cargados muy rápido y salir. Además, su radio de ataque con la elemental es muy pequeño, por lo que si vas a usar a Tignari para aplicar Dendro, ya te aviso de que no va a funcionar. Buildearlo no es nada fácil, y te lo digo por experiencia. Necesita ataque, probabilidad crítica, daño crítico, maestría elemental y recarga de energía. Por suerte uno de sus mejores sets es Orquesta del Errante, que te dan piezas gratis desde el inicio del juego. Pero esto hace que tengas que llevar a una Nahida, Yao Yao o Colei con recuerdos del bosque, para bajar las resistencias de Dendro. Pero es que para usar a estos personajes mejor quitas a Tignari, ya que Yao Yao aplica mejor el Dendro al atacar a enemigos aleatorios. Y Nahida es Nahida, ya sabéis. Ese es su problema. Tignari no es malo, para ser de permanente es muy bueno y una bestia si lo obtienes al principio del juego. Yo lo usé desde el día 12 de octubre del año pasado, que es cuando lo conseguí, hasta el día 27 de diciembre, que fue cuando salió Raiden, y bueno, ya sabéis, entre ser furro y ser un simp, soy un simp. En este tiempo me quedé maravillado por el poder de Tignari. El elemento dentro era precioso visualmente y sus equipos eran de otro nivel. Pero cuando consigues DPS como Ganyu, que es una Tignari de crío pero mucho más rota en sus equipos de Melt, te das cuenta de que hay personajes más divertidos y más fuertes. ¿Eso quiere decir que Ganyu es más divertida que Tignari? Sí. En cuanto a diseño es, pues, bastante bueno, pero en el permanente está Kechin, Dehya, Jin y Mona. Su poder es muy bueno al comienzo, pero decae mucho. Su jugabilidad es muy dinámica y rápida a costa de hacer poco daño. El poder de sus cargados es power creepeado por Ganyu y posiblemente por Linnea. El poder de su ulti es superado por Raiden, Ayaka, Hu Tao, Itto, Yelan, y su elemental no hace casi daño. ¿Qué hizo esto? Que la gente, a espera de un aplicador de Dendro monumental que habilitara los nuevos equipos que ofrecía el nuevo elemento, esquipeara todo Sumeru hasta que llegara el personaje monumental y el pobre Tignari se quedara triste en el permanente. En resumidas cuentas, ¿deberías alegrarte si pierdes el 50-50 con él? Bueno, a nadie le gusta perder el 50-50, pero ¿deberías alegrarte de que no sea una Kiki? Pues depende. Mona es simplemente una locura, pero los demás están la mayoría por debajo de él. Si te sale al principio tienes un tesoro. Si te sale en mid-game tienes un buen personaje que puedes usar si no tienes ningún DPS mejor. Si te sale en late-game súbelo al 20 para el deseo del permanente y no lo toques. A no ser que seas muy fan. Que no digo que ser main Tignari esté mal. Como he dicho, yo lo fui por un tiempo. Hasta tengo su carta de perfil que se obtiene al nivel 10 de amistad. Sus líneas de voz son muy divertidas. Su nuevo actor de voz en inglés es God y plasma a la perfección la esencia del personaje. Del antiguo actor no sé mucho, solo recuerdo que era main Nahida, Klee, Diona, Yao Yao, Sayu.
pero aparte de eso... Y en japonés, pues, ¿qué voy a decir? También suena muy bien. Aunque he de admitir que al principio se me hizo un poco raro que su voz fuera tan aguda, pero igualmente funciona en él de la misma manera que en inglés. Su personalidad seria y algo egoísta es sublime, contrasta demasiado bien con la de Cyno y Collei, y en el gameplay es un chulo. En serio, Tighnari puede llegar a ser muy badass. Y aunque su evolución destaca por su ausencia, su misión legendaria nos explica mucho de su día a día, que nos hace empatizar con él y conocerlo mejor. Y encima de eso, él tiene uno de los mejores temas musicales del juego, una pieza que te pone la piel de gallina, canción que pongo a continuación. Tighnari es un personaje que se mantiene indiferente ante todo, principalmente para no dejar que sus emociones actúen por encima de su cabeza, cosa que es muy importante en su vida como guardabosques. Esto hace que la gente lo tache de borde, pero ese es en parte su encanto. Mientras que los demás juzbandos son pura amabilidad que siempre están dispuestos a hacer lo que sea por tal de ayudar a los demás, Tighnari siempre piensa antes de actuar y no se deja llevar por formalismos si ve que esto puede conllevar un problema hacia él o hacia el bosque. Su dedicación hacia lo que hace está muy por encima de los deseos mundanos de la gente de la ciudad. Le dan igual los premios, le dan igual los títulos, le da igual el dinero. Él es un apasionado de lo que hace, disfruta de ayudar a los demás, pero solo a aquellos que realmente necesitan ayuda, la gente del bosque y sus criaturas. Vivir en un laboratorio encerrado de por vida es algo que no puede aceptar. Solo por el hecho de tener un poder y una inteligencia por encima de la de los demás, siente que es su responsabilidad usar estos recursos que le han sido otorgados para ayudar a aquellos que no tienen dichas capacidades. Y el hecho que haya metido un par de referencias a Spider-Man no es casualidad. Tighnari sabe cómo es ser un héroe sin capa, y por eso sabe que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto, Tighnari no es un personaje roto, no es un personaje muy importante, y precisamente eso es lo que hace que su labor tenga tanto mérito, porque ¿qué sería Sumeru sin sus bosques? ¿Y qué sería de los bosques sin Tighnari? Por eso, de entre todos los existentes, Tighnari es el personaje más responsable de Genshin Impact.